Y pues, como ya dije, el cual puede ayudarnos a determinar el riesgo. Puedes devolver a la primera, por favor. El cual puede ayudar aquí, el cual puede ayudar a determinar el riesgo de acumulación de placas en las arterias. Entonces, podemos ver cómo en esta diapositiva el LDL. ¿Placas de qué? ¿Cómo? ¿Placas de qué? Placas de los lípidos, de grasas. ¿Aló? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Placa qué? Lipídica. Ateromatosa. Ateromatosa. Sí, exacto. Y pues también sabemos de que el HDL es un tipo de lípidos bueno y el LDL es el malo. Bueno. Los niveles de colesterol altos, por lo general, no provocan ningún signo o síntoma, por lo que un análisis de colesterol es una herramienta importantísima pues a la hora de aplicarla en la clínica. Los niveles de colesterol altos, por lo general, son un factor importante de riesgo para prevenir las enfermedades pues cardíacas. El análisis de perfil lipídico también incluye el cálculo de 4 tipos diferentes de grasas en la sangre, las cuales son el colesterol total, que corresponde a la suma del contenido de colesterol en la sangre, el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el colesterol de lipoproteínas de baja densidad y los triglicéridos. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos de medición. Bueno, para determinar el colesterol total. Para la determinación del colesterol total se utilizan reactivos comerciales que incluyen las enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación de todas las formas de colesterol presentes en el suero. Pues eso se conoce como kit comercial de Linauer Chemical. Y pues se tienen un siguiente orden de reacciones. Bueno, la primera reacción que... Perdón, una preguntita. ¿Usted va a hablar también de la toma de la muestra o va después de medición? Después de medición está todo eso, profe. Bueno, el orden lógico siempre va a ser toma de muestra, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. ¿Lo hablo antes o sigo con ese orden? Para que nos quede más claro, primero mejor cómo sería la toma de muestra y en qué tipo de depósito o qué tipo de frasco debería ser. Bueno, recomendaciones clínicas para la toma de muestras. Primero, pues se debe guardar un ayuno de mínimo 8 horas, pero este no puede ser mayor a 12 horas. Tampoco se puede hacer ejercicio el día anterior. ¿Por qué no puede ser mayor a 12 horas? Porque, profe, si es un ayuno muy prolongado, ya la muestra daría un falso positivo, ya que los ya comiencen a degradar. Exactamente. ¿Qué dijiste que no escuché? ¿Que se vuelve qué? Porque ya las grasas no, o sea, ya habría como una sobrecarga por la alimentación. ¿Qué va a pasar cuando hay un ayuno prolongado? ¿Quién me dice? Porque se comienzan a utilizar esos depósitos para energía, para nuestro cuerpo. Eso, muy bien. Entonces, si dejamos un ayuno prolongado, pues vamos a empezar a consumir esos depósitos y el resultado no va a ser el que la persona tiene normalmente en su vida cotidiana. Excelente, muy bien. Bueno. Profe, lo que estamos hablando somos partes del grupo, ¿listo? Sí, vale. Les iba a preguntar ahí mismo, el otro extremo, que me decían que no deberíamos ir con comida, ¿por qué? Yo sé que son unas preguntas muy obvias, pero es importante recordarlas. Pues, profe, porque digamos de que nosotros normalmente sabemos de que en el día uno puede degradar cierta cantidad, ¿cierto? Y lo que queda es lo que puede hacernos daño. Y si yo
he ingerido antes de ir, todavía no, mi cuerpo no ha hecho el metabolismo de esos lípidos. Entonces va a haber también como un falso positivo, por lo que todavía no se ha cumplido el tiempo para que nuestro metabolismo lo haga. Pues tienen claro eso de qué es falso positivo y qué es falso negativo. Pues veo que me están utilizando mucho falso positivo. Pues de que la ¿Quién me prueba dice que es un falso da un positivo? valor que no es el real. Sí, pero cuando estamos hablando... Al realizar la prueba como tal en análisis. Por eso, ¿quién me da un ejemplo que es un falso positivo? Profe, un falso positivo, por ejemplo, fue detectado por COVID, pero vuelven y le hacen otro examen y aparece que es negativo. Ejemplo. Bueno. Falso positivo. Profe, pues es parecido como, digamos, un ejemplo, lo del azúcar. Digamos, muchas veces las personas que van a tomar lo del azúcar no deberían de comer una fruta o algo el día anterior porque hace la metabolización, es muy lenta. Entonces, eso también pasa también con los alimentos. Como no hay un cierto límite de dieta o de ingerir alimentos, entonces el cuerpo todavía está como degradando esos lípidos. Entonces, al momento de tomarse, van a salir altos porque en realidad el cuerpo está haciendo que esté degradando esas grasas y en realidad no es el tiempo como tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de una prueba falso negativo? Que da un falso negativo. Pues que puede salir un poco más alto de los índices normal, No. ¿no? Ahí vámonos para que nos quede más claro. Primero, con las dos opciones que ustedes me están dando. La primera, que no debemos comer antes de la prueba. Y el otro extremo es que pasen más de 12 horas. ¿Cuál de esas dos genera falsos negativos? Pues, profe, creo yo que las de las 12 horas. Las 12 horas. Muy bien, excelente. Pero bueno, esos términos de falso positivo, falso negativo, ¿a qué se refieren? Bueno, eso vienen de estadística. En estadística se habla de error tipo 1, error tipo 2. El error tipo 1 hace referencia justamente a los falsos positivos y el error tipo 2 hace referencia a los falsos negativos. Entonces, lo que se dice ahí que es un falso positivo justamente es que una información se da como positiva, pero en realidad es falsa. Pues es todo lo opuesto, ¿ya? Y si estamos hablando de falso negativo, es que esa información que se da es negativa, pero la realidad es que la molécula o lo que estamos trabajando da un valor positivo, ¿ya? Sí, En profe, este caso. por ejemplo, el falso positivo, disculpe, sería en este caso, por ejemplo, que él ingirió alimentos antes de hacer la prueba y como en ese momento va a empezar su metabolismo ¿cómo me explico? A degradar esos alimentos, en el torrente sanguíneo se va a encontrar una carga más de lípidos que lo normal. Eso sería un falso positivo porque la prueba va a dar positiva cuando en sus valores normales que no ha ingerido alimentos, pues no se va a encontrar esa carga tan alta de lípidos. Y la falso negativo sería a la inversa. Si ayunamos más de 12 horas, porque nos dice que el ayuno sería, bueno, entre 8 y máximo 12 horas, pero mínimo de 8 horas, para tener una carga normal. Entonces, si superamos esas horas, vamos a empezar a consumir los depósitos que tenemos y entonces eso nos va a dar un falso negativo, porque nos puede decir, no, él no tiene eso en el examen, pero cuando una persona está entre esos rangos puede dar otros valores. Perfecto. O también podemos identificar, profe, que cuando es un falso negativo es cuando un paciente ya está tomando el medicamento y va a hacer un control. Pero entonces, antes de eso, también tiene que dejar de tomarse el medicamento por unas ciertas horas. Porque si él toma el medicamento justo cuando va a dar también pues que salió bien y en realidad no es así, pues está bien porque está tomando el medicamento. Entonces, por eso se debe hacer un control antes de no tomarse el medicamento. Eso es lo que les iba a preguntar. María del Mar, ¿entendiste lo que estaba diciendo Eric? Lo del medicamento.
María del Mar, profe. María del Mar. Por ahí está María del Mar. Bueno, Hola. entonces, sí, estás ahí, listo. ¿Qué es lo que estaba, qué tipo de falso positivo o negativo estaba mencionando Eric Profe, es que te escucho con respecto? entrecortado. Te repito, ¿qué falso, negativo, positivo hasta está haciendo referencia a Eric cuando consumimos medicamentos que bajan el colesterol, por ejemplo, antes de hacer la prueba? ¿Me escuchaste? ¿Tipo de medicamentos? No. Que si el efecto es un falso negativo o un falso positivo al yo ingerir medicamentos que bajan el colesterol antes de realizarme la prueba. ¿Qué responde su primo Carlos? Carlos Figueroa. No sé, profe, ¿tiene que ver con la digestión o algo así? Bueno, Carlos, sácanos de la duda. Si yo ingiero medicamentos que bajan el colesterol antes de realizarme la prueba del colesterol, ¿eso generaría un falso positivo o un falso negativo? Falso negativo. Falso negativo. ¿Pueden explicar nuevamente para que los que no entendieron de qué estaba hablando Eric? ¿Quién? ¿Yo explico nuevamente? Por favor, sí, por favor. Que normalmente a un paciente que, pues, los que sufren de colesterol alto, se les va a hacer ellos se hacen unos controles rutinariamente. Entonces, ellos antes de hacerse ese control, que normalmente es por la mañana en ayuno, ellos tienen que también dejar de tomarse el medicamento por un cierto tiempo antes de tomarse la prueba, para que así no vaya a ser el falso negativo, pues que no le vaya a salir bien y como tal, en realidad está mal porque está haciendo el efecto del medicamento. Perfecto. Y otra pregunta, ¿por qué le mandamos nosotros a los pacientes tomarse muestras en la mañana y no puede hacerse en la noche o en la tarde? Yo dije, son preguntas tontas, pero hay que tenerlas claras porque eso nos da muchos indicios a cómo funciona nuestro metabolismo. Pues lo que Porque, yo, qué pena, sí, profe. dale. Lo que pues más o menos he escuchado pues en la parte clínica, lo que se da es como uno en la noche es donde tiene como el ayuno más largo, porque normalmente uno tiene 8 horas de sueño, que es lo normal, y son esas 8 horas que el cuerpo está quieto, está tranquilo, no hemos ingerido nada, no como en el día, porque en el día muchas veces nosotros no han pasado ni 4 horas y nosotros ya hemos comido algo o hemos picado algo, como normalmente se dice. Entonces, en las noches, por eso es un ayuno prolongado, porque ya el cuerpo está normalito, está haciendo su metabolismo como es, o sea, tranquilo, sin necesidad de tener alimentos, nada. Por eso que también dice que comer tan tarde y acostarse a dormir también es malo. Te pregunto, ¿eso no está relacionado de pronto con algún tema que hemos visto? Con el ciclo circadiano. Eso, excelente. No es lo mismo tomar una muestra a las 6 de la mañana que tomarla a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron que hay variaciones en la expresión de las mismas moléculas, de las mismas enzimas a nivel de todo el día. El nivel de expresión va a cambiar y eso va a afectar de manera directa a la prueba. Muy bien, sigamos. Bueno, profe, entonces sigamos con las recomendaciones. Tercero, no haber tomado bebidas alcohólicas 72 horas antes de la realización del examen. Cuarto, mantenga sus costumbres y su alimentación. No las cambie los días antes de hacerse el análisis, si su médico no le indica lo contrario. ¿Por qué esto? Por lo mismo, porque nosotros necesitamos saber
cómo funciona nuestro cuerpo. Y si nosotros le mermamos a lo que normalmente consumimos, entonces pues la prueba pues no va a salir bien. Quinto, evitar el estrés antes y después de la toma de la muestra. Sexto, no ingerir alimentos ni fumar después de las 8 del día anterior al examen. Profe, ¿puedo continuar con los métodos de medición? No, falta una cosa muy importante. Resulta que ustedes cuando vayan al rural... Sí, señor. Muchas veces, si está hablando, no lo escucho. No van a tener... ¿Quién se encarga de hacer los exámenes de la nacional que hace eso? Qué pena, profe, yo creo que usted estaba hablando y no me lo escuchó. No me escucho bien. ¿Cuál es el profesional que se encarga de tomar la muestra? Voy a escribir, si todavía no me escuchan. Pues normalmente es el bacteriólogo o el auxiliar de laboratorio, profe. Perfecto. Esta es la situación en el rural. Que usted está en una nombre que está súper alejado porque le toca irse en misión médica y está súper alejado del bacteriólogo o del auxiliar. Entonces usted le toca tomar la muestra, digámoslo así, de sangre en estos sitios. ¿En qué tarro, en qué tipo de tubito, de qué color es la tapa y qué es lo que tiene ese tubito adentro para yo colectar este tipo de perfil lipídico y también para lo que son todas esas pruebas químicas? ¿Cuál es el color de la tapa? Es el tubo de tapa amarilla. Correcto. ¿Y qué es lo que tiene ese tubo? Profe, o también normalmente son tubos secos, que ya sea el rojo o el amarillo. Para que no porque tiene un tipo de anticoagulante. ¿Por qué? No tienen coagulantes, no. No tiene anticoagulante, excelente, muy bien. Ni el amarillo ni el rojo tienen anticoagulantes, ¿ok? El amarillo tiene una clase de tapón, que no me acuerdo muy bien. Sigamos, es un tapón que al momento de centrifugar separa lo que es el plasma con la parte más densa de la sangre, que son los glóbulos, los eritrocitos. Pues. Algunos tienen eso, otros, los más clásicos, no tienen ese tapón. Listo, muy bien. Sigamos. Bueno, profe, ya ahí acabamos la parte de las recomendaciones. Entonces, vamos a seguir con los métodos de medición. Bueno, para la determinación del colesterol total, se utilizan reactivos comerciales que incluyen las enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación de todas las formas de colesterol presentes en el suero. Se conoce pues como un kit comercial de Linear Chemical. Y pues las reacciones que tienen lugar son las siguientes. Bueno, la primera que encontramos aquí, una colesterol esterasa. Hidroliza los esteroles de colesterol a colesterol más ácidos grasos. La segunda reacción que encontramos es una colesterol oxidasa, que oxida todo el colesterol a colestenona y peróxido de hidrógeno. Y la tercera, el peróxido de hidrógeno es sustrato de una peroxidasa que junto con 4-aminofenazona da lugar a la formación de una quinona roja. Y la quinona formada es proporcional a la concentración de colesterol en la muestra.
La otra diapositiva, por favor. Determinación del HDL. Bueno, para la determinación del colesterol presente en las principales lipoproteínas que lo contienen como HDL, pues que sabemos de que es una lipoproteína de alta densidad, y la LDL, que es una lipoproteína de baja densidad, es necesario lo siguiente. Bueno, primero, la separación selectiva de la lipoproteína correspondientes con agentes precipitantes. Segundo, la cuantificación del colesterol presente en dicha lipoproteína, como se indicó anteriormente. Entre estos reactivos precipitantes están el ácido fosfotúnstico y magnesio, que precipitan a las LDL y las VLDL, mientras que las HDL permanecen en solución. Para la determinación de los triglicéridos en suero se utilizan reactivos comerciales que incluyen las enzimas y los necesarios para la cuantificación por espectrofotometría visible. Bueno, puedes seguir. Ahí. Bueno, aquí podemos ver una serie de reacciones, ¿cierto? Entonces, la primera es una lipasa hidroliza los glicéridos dando glicerol más ácidos grasos libres. En la segunda, podemos observar el glicerol formado en sustrato de un glicerol quinasa en presencia pues, de ATP o fosforila a glicerol 3. Andrea, Bueno, perdón que te interrumpa, puedes cuadrar bien tu micrófono y se escucha entrecortado. es el internet. Es el internet, es el internet. Eric o otro compañero, si le puede ayudar a ella exponiendo que tenga mejor internet, por favor. Porfa. Yo, profe. Listo, Paula, por favor. Muchas gracias. En la segunda, un glicerol fosfato, que es un sustrato de un glicerol quinasa, en presencia de un ATP, lo que va a hacer es que va a fosforilar el glicerol 3P. Este glicerol 3P es oxidado a dihidroacetona y por una molécula de glicerol fosfato oxidasa, dando también peróxido de hidrógeno. Y en la cuarta vemos que el peróxido de hidrógeno, junto con los cromógenos de clorofenol y 4AP, que son un sustrato pues, de la peroxidasa, va a formar una quinona roja. Y esta quinona roja es formada proporcionalmente a la concentración de glicéridos presentes en esta muestra. Siga. Aquí en esta tabla tenemos los valores normales dentro del perfil lipídico, en donde podemos observar que el HDL, pues el valor óptimo es de 40 a 60, y si supera los 60 miligramos por decilitro es beneficioso. El HDL es menor a 100, sobre los valores óptimos está entre 100 y 129, alto se encuentra entre 130 y 189 y muy alto ya es mayor a 190. El valor de VLDL se encuentra entre 2 y 30 miligramos por decilitro y si supera los 30 miligramos por decilitro puede llegar a ser perjudicial. El colesterol total es menor a 200, el valor óptimo pues está entre 200 y 240 y el muy alto está entre 240. Algo que debemos tener en cuenta que los valores de colesterol alto por encima
pues va a causar una hipercolesterolemia. Y el valor de los triglicéridos es menor a 150, el valor óptimo está entre 150 y 199, se encuentra el valor muy alto entre 200 y 499 y muy alto mayor a 500. De pronto, para añadir algo, se dice que el colesterol total, pues como tal, es la suma del HDL, LDL y VLDL, ¿no? Pues se dice que esa es como la suma como tal de esos tres, entonces por más o menos debe dar de 190 a 200 para tener un buen rango y pues que no se vaya a sobrepasar de 240. Si el paciente se pasa de 200, pues normalmente no se, pues se hace un control de dieta más que todo y después se le manda otro control para verificar si el paciente si está otra vez en los rangos normales, si es suficiente con la dieta o si no ya es con medicamentos, que es como la torvastatina que normalmente se utiliza, o todo medicamento que termina en ina, ¿no, profe? Bueno, Sí, más o menos. bastatina, sí. Entonces, pues como ya lo dijo mi compañera, el LDL pues no es recomendable tenerlo más de 130, eh, porque pues ese es el colesterol que no se va, no, sino que queda directamente en el cuerpo y pues puede capsularse entre las partes del cuerpo, los órganos blancos o en la parte sanguínea y pues puede generar pues otros diagnósticos. Y el HDL, pues se puede, si está elevado, no importa, pues ya que este es el colesterol que se puede degradar saliendo por medio de de las heces. Igual que el Perfecto. BL, ese sí es malo, pero ese sí está en mínima cantidad, pero no hay que dejar que se sobrepase más de 30. Perfecto. Listo, le quedan 5 minuticos. Bueno, profe, pues ya siguen las consideraciones clínicas. Tenemos la enfermedad de Farber. Esta también es conocida como la lipogranulomatosis de Farber y es una deficiencia, de la ceramidasa ácida. Esta ceramidasa ácida se encuentra en los lisosomas y lo que hace es impedir que los lisosomas degraden la ceramida. ¿Qué es la ceramida? La ceramida son lípidos o grasas que se encuentran de manera natural en nuestra piel y lo que hace es garantizar una barrera de protección y mantener la piel hidratada. Entonces, para esta enfermedad, la ceramida se acumula en los lisosomas de las células y esto describe un grupo de trastornos recesivos autosómicos que son raros y que son causados por la acumulación de material graso en las articulaciones y también en los tejidos y gran parte también en el sistema nervioso central. Esta afección afecta a los hombres, tanto hombres como mujeres. Bueno, los síntomas de esta enfermedad son vómitos, artritis, los ganglios linfáticos están inflamados, articulaciones inflamadas, la ronquera y la capacidad mental moderadamente está deteriorada, tiene problemas de tragar y también se afecta el riñón, el corazón y el hígado. El diagnóstico de esta enfermedad pues se puede diagnosticar el momento del nacimiento o en la primera infancia. Y el diagnóstico se puede comprobar haciendo la actividad de la evaluación de la ceramidasa ácida. También pues valorando cómo los leucocitos en la sangre periférica están actuando y haciendo un cultivo de los fibroblastos cutáneos. También es posible hacer un diagnóstico prenatal, como decía anteriormente, a la hora del nacimiento. El tratamiento pues no tiene tratamiento específico. Pueden también recetarse corticosteroides para aliviar el dolor. Los trasplantes de médula ósea pueden mejorar los granulomas. ¿Qué son los granulomas? Son pequeñas masas de tejido inflamado. Entonces, esto se puede mejorar haciendo este tratamiento. Siguiente, por favor.
No escucho. Bueno, la enfermedad de Fabry es también conocida como la deficiencia de alfa-galactosidasa A y es causada por la acumulación de material graso en el sistema nervioso autónomo, en los ojos, en los riñones y en el sistema cardiovascular. Esta enfermedad es la única enfermedad por el almacenamiento de lípidos ligados a X. Los hombres están principalmente afectados, aunque es común una forma muy leve en las mujeres. Se puede dar también en las mujeres, pero es leve. La causa de esta enfermedad es la deficiencia, como decía, de la enzima alfa-galactosidasa A en el organismo. Y esta deficiencia interfiere con la capacidad de la gradación de la sustancia lipídica específica denominada globotriaceoxiramidasa. Y bueno, los síntomas de esta enfermedad es que cuando la mayoría de los pacientes tienen esta enfermedad de Fabry y alcanzan sus 20 años de vida, la GB3 o la enzima esa se acumula en toda la parte, la mayoría del cuerpo y empieza a provocar síntomas graves. Los síntomas más graves son las dermatológicas, son neurológicas y también se puede presentar gastrointestinales. El diagnóstico de esta enfermedad se hace a través de un análisis de sangre que mide la actividad de la enzima y pues en el organismo se mide esto en los pacientes que ya la pueden estar empezando. Listo. Les queda un minuto. Listo, profe. Ya, profe. Bueno, muchachos, excelente trabajo. Mejoraron demasiado. Los felicito. Se vio el trabajo que lo han venido mejorando bastante. Tienen un 5. Gracias, Entonces, para Gracias, profe. para la próxima clase, entonces doy por terminar la parte de metabolismo de los aminoácidos y seguimos con los otros grupos. Porfa, si son 15 minutos, hagan 10 diapositivas, no hagan más. ¿Ok? Porque igual yo cuento los 5 minutos de preguntas que yo hago. Entonces, para que por favor estén preparados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseo un feliz fin de semana. Se cuidan y bueno, ya. Muchas gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, profe. Ah, se me olvidaba. Esto entra en el parcial. Entonces, porfa, suban las diapositivas al Google Classroom.